Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Quo Vadis Domine. El día de hoy les tengo un tema muy importante para nuestra formación religiosa, siguiendo esta línea de la Biblia y su contenido de estudio. En esta ocasión les hablaré de los libros proféticos. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, como les mencionaba, el tercer bloque son los libros proféticos que son el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Un total de 18 libros. Hablaremos de cada uno de ellos. Isaías. El nombre de Isaías en hebreo, Yeshayahu, significa etimológicamente Dios salva y parece reflejar simbólicamente la misión de salvación del gran profeta escritor. En la nota introductoria del libro se dice que es hijo del profeta Amós, que no es el profeta conocido con este nombre. Las grafías de Amós, nombres en hebreos, no coinciden. Aunque no sabemos cuándo nació Isaías, sin embargo, podemos suponer que fue hacia el 770 a.C., pues hacia el 740 aparece ya predicando en Jerusalén, lugar de su nacimiento. Cuando Isaías habla de su labor profética, Judá se halla en un gran momento de prosperidad nacional, pues el rey Azarías había vencido a los edomitas, moabitas y filisteos, con lo que se aseguró el comercio exterior en el Mediterráneo y el oriental de Arabia, como consecuencia de haber conquistado el puerto de Elán en el actual golfo de Aqaba. Jeremías. Jeremías en hebreo, Yimeyahu, Yahvé exalta, aparece en la introducción histórica de sus oráculos como hijo de Elías, del linaje de los sacerdotes que habitaban en Anatot, la actual Anata, a unos cuantos kilómetros al noreste de Jerusalén, camino del desierto que era también la patria del sumo sacerdote Abiatar, a cuya familia sacerdotal podía pertenecer el profeta. Cuando aún era muy joven, en el año 13 del reinado de Josías, fue llamado al ministerio profético que ejerció durante los reinados de este rey y de sus sucesores, Joacás, Joaquín y Jeconías y Sedecías, y aún sobrevivió a la catástrofe nacional del 586 a.C. Su vida fue muy agitada, ya que tuvo que sufrir a los vaivenes de la política después de la muerte del piadoso rey Josías hacia el 609. Como en el libro de Isaías pudiéramos distribuir los oráculos jeremianos, lógicamente según los tres apartados siguientes: profetas contra Judá y Jerusalén, es la primera. La segunda, profecías contra las naciones paganas. Y tercera, profecías relativas a la restauración de Israel como nación. Lamentaciones. En la versión de la Vulgata, al libro de Jeremías siguen estas lamentaciones. En el Talmud se llaman a estas composiciones fúnebres, kinot, palabra que no aparece en los manuscritos hebreos. En la Biblia hebrea se designa a estas composiciones poéticas fúnebres con el nombre de Eka, que literalmente significa ¿cómo?, que es la primera palabra que abre la serie de lamentaciones y que caracteriza al género elegíaco. Este precioso libro poético elegíaco consta de 5 cánticos en los que se hace duelo por la destrucción del reino de Judá y, sobre todo, de la ciudad de Jerusalén por el ejército del rey Nabucodonosor en el 586 a.C. La tradición judía atribuye comúnmente las lamentaciones al profeta Jeremías. Baruc en hebreo, Baruch, bendito, el inesperable compañero del secretario de Jeremías, parece que pertenecía a la nobleza de Jerusalén hacia el 604 a.C. Aparece ya como secretario del profeta y más tarde coopera con este en la compra del campo de Anatot. Después de la caída de Jerusalén en el 586 y de la muerte del gobernador
Godolías. Fue conducido con su maestro Jeremías a Egipto. Hacia el 582 aparece de nuevo en Babilonia con un mensaje de esperanza a los exiliados, sin duda, enviado por el propio Jeremías. En cuanto a la estructura del libro, según la Vulgata, el llamado libro de Baruch tiene dos partes. Primero, del propio Baruch, que son de los capítulos del 1 al 5, y del 6, que contiene una epístola de Jeremías. Ambas partes aparecen claramente separadas en los 70. Ezequiel, que quiere decir Dios conforta, era de la clase sacerdotal y fue llevado a Babilonia como cautivo en el 598 a.C., juntamente con el rey Jeconías y parte de la aristocracia judaica. Según él mismo nos dice, moraba en una localidad llamada Tel Aviv, junto al río Quebar, al suroeste de Babilonia. Allí vivía con su esposa, participando de las penas de los exiliados. En el año quinto de su cautividad, o sea como el 593, mientras se hallaba a orillas del dicho río, fue llamado misteriosamente al ministerio profético, que ejerció durante 22 años. Su último escrito data del 527 a.C., que sería el año 27 de su traslado a Babilonia. Daniel. El protagonista del libro de Daniel es un personaje de la nobleza judía, llamado en hebreo Daniel, Dios es mi juez, el cual de niño fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el 605 a.C., tercer año del reinado de Joaquín. Educado con otros dos jóvenes judíos de la corte babilonia en calidad de paje, llegó a granjearse la amistad del rey Nabucodonosor después de haberle revelado el sentido de un misterioso sueño profético. Carácter apocalíptico del libro. En el libro de Daniel encontramos en efecto una parte histórica en la que se estratifica los imperios que se seducen desde el babilonio al seleucida, pasando por el persa, el griego de Alejandro Magno. Todo se sucede históricamente según el plan providencial de Dios hasta llegar el momento crucial de la aparición del reino de los santos, la inauguración mesiánica precedida de una gran tribulación. Oseas. La Biblia no da ninguna indicación sobre el lugar de nacimiento de Oseas, que en hebreo es Osea, Yahvé salva. Únicamente conocemos el nombre de su padre, Beri. El nombre coincide con el del último rey de Israel, y no debería de ser raro en la época. En los oráculos, el profeta nos habla de su vida familiar. Por orden de Dios, contrajo matrimonio con una mujer de mala vida, o con una mujer que le fue infiel en el matrimonio, de la cual tuvo 3 hijos, con hombres simbólicos relacionados con la conducta pecadora de Israel como pueblo. La predicción de Oseas es esencialmente afectiva, y por eso no es fácil hacer un esquema ideológico de sus oráculos. La idea central de su mensaje es la contraposición del amor de Yahvé y la ingratitud de Israel, que no ha sabido corresponder a su calidad de pueblo elegido. Joel. En hebreo, Joel, Yahvé es Dios. Más datos que el nombre de su padre, Betuel. No dice sobre la época ni sobre las circunstancias históricas de sus oráculos, como suele ocurrir en los encabezamientos de los escritos de otros profetas. Los oráculos del libro de Joel pueden dividirse claramente en 2 partes. Primera, invitaciones a la penitencia, y la segunda, que son los vaticinios de salvación. Amós. En hebreo, Amós es pregunta, ¿portador? Este personaje era oriundo de Tecoa, a 9 kilómetros de Belén, en los confines del desierto de Judá, y de profesión pastor y cultivador de higos. Algunos creen que se trataba de un asalariado. Otros piensan, sin embargo, es un pequeño propietario, con otros pastores a su cargo. Los conocimientos de situaciones y acontecimientos que manifiesta en su libro parece que inclinan la balanza hacia la segunda opinión. El profeta no fue al reino del norte a ejercer su ministerio profético.
sobrenatural en medio de una sociedad hostil y extranjera. Amós había llegado a la convicción de que el mal de Israel no tenía remedio. Lo único que se podía esperar era un castigo inapelable, causado por los pecados sociales, que son lujo, injusticia y opresión de los débiles, y religioso, como son un culto hipócrita y falsa seguridad religiosa, que dificultan la exigencia radical: buscar al Señor. Amós capítulo 5 de los versículos 4 al 6. Abdías. Ninguna afiliación patronímica ni geográfica se da en la Biblia del profeta Abdías. En hebreo quiere decir siervo de Yahvé. El librito de Abdías, que son 21 versículos, es un oráculo o una serie de oráculos contra Edom, en el estilo de los oráculos contra las naciones, típicos de la profecía, siguiendo de una reflexión sobre el día del Señor, cuyo horizonte más amplio sirve de marco al oráculo. Jonás. Según el relato bíblico, Jonás, en hebreo, Jonah, que quiere decir paloma, recibió orden divina de predicar a la ciudad de Nínive la penitencia. El profeta desoyó la orden de Dios y en Jope tomó un barco en dirección contraria hacia Tarsis. Por su desobediencia se suscitó una tempestad y los marinos, después de consultar a suertes y caer esta sobre Jonás, le arrojan al mar. Un pez inmenso lo tragó, lo devolvió incólume a la orilla. Jonás, agradecido a esta liberación milagrosa, se fue a predicar a Nínive. El éxito de su predicación fue total, ya que por orden del rey, todos los ninivitas, incluso las bestias, hicieron penitencia. Miqueas, en hebreo Mica, que es una abreviación que quiere decir ¿quién como Yahvé? Es contemporáneo de Isaías. Su nombre está dentro de la onomástica común judaica. Es originario de Moreset, a unos 45 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. A través de su obra, el profeta se revela como un yavista convencido a quien hiere profundamente la situación de Jerusalén. Le hieren las injusticias de los poderosos, la complicidad de los jueces, el engaño de los profetas profesionales, la falsa piedad que encubre la injusticia con el culto y que provoca una falsa seguridad ante el juicio de Dios. Para muchos, a esto se había reducido la reforma religiosa de Ezequías. La brecha entre ricos y pobres se abre cada vez más y el profeta, que conoce las cláusulas de la alianza y la historia de su pueblo, ve en la amenaza que se acerca una consecuencia inevitable del pecado de Israel, especialmente manifestando en la injusticia social y en el compromiso con los cultos extranjeros. Nahum, en hebreo Nahum, consolado, aparece en el encabezamiento de sus oráculos sin ninguna determinación patronímica. Únicamente se dice que era de Elohí, que se suele traducir como natural de Elcos, que comúnmente se localiza en el Reino del Sur, cerca del actual Beit Grivim, 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, cerca de la Pentápolis filistea. El mensaje de Nahum es especialmente duro. En su descripción de la caída de Nínive no aparece la composición de Dios hacia el pueblo pecador, sino solo su ira, que no cesa hasta aniquilar por completo la ciudad opresora. Pero, ¿es que puede Dios perdonar cuando el opresor mantiene obstinadamente su actitud? Nahum se sitúa evidentemente desde la óptica del oprimido y ve en la justicia y fidelidad de Dios la razón del castigo del opresor. Dios, y no los asirios, es el Señor de la historia. Él puede utilizar a las naciones para sus propios designios, pero es Él el único que controla la historia y no soporta la opresión. Habacuc, en hebreo Habacuc es abrazo, es calificado expresamente con el título de profeta, lo que parece indicar que pertenece al grupo del profeta Onabís.
Aunque puede ser simplemente una calificación del compilador debido a sus oráculos, la idea fundamental del libro es la exaltación de la justicia divina que castiga inexorablemente los pecados y retribuye a los que permanecen fieles a Dios en las calamidades. El libro tiene dos partes. Primero, anuncio del castigo y segundo, cántico y oración. Sofonías, que quiere decir Yahvé ha guardado. El nombre aparece en diversos textos del Antiguo Testamento. Nuestro profeta es presentado como descendiente de un tal Ezequías, que algunos críticos identifican con el famoso rey reformador del tiempo de Isaías. Los comentaristas suelen situar la profecía de Sofonías en el tiempo de la minoría de edad del rey Josías, que subió al trono a los 8 años, durante la cual un consejo real gobernó Judá. Se fundan en el hecho de que el profeta no nombra nunca al rey reformador, limitándose a hablar de los nobles y príncipes reales, así como tampoco alude a la reforma emprendida por el piadoso monarca. Ageo, en hebreo, Haggai, alegre, representa una nueva época profética, puesto que pertenece a los repatriados de Babilonia, establecidos en Palestina después del decreto de retorno de Ciro dado a los judíos en el 537 a.C. Como sucede con la mayoría de los profetas, apenas sabemos algo del personaje Ageo, nada de sus orígenes familiares, de su edad, de su carácter o de otros detalles personales. En él impulsó que dio a la reconstrucción del templo, se reveló como un hombre eminentemente práctico. Ageo es nombrado 2 veces en el libro de Esdras junto con su contemporáneo Zacarías. Zacarías, en hebreo, Yahvé se acuerda o se acuerda de Yahvé. Es contemporáneo de Ageo y predicó su mensaje en las mismas circunstancias históricas. Son 14 capítulos. El mensaje de Zacarías gira en torno a 2 grandes preocupaciones: el templo, culto y la era escatológica. La segunda gran preocupación de Zacarías tiene que ver con la escatología, tiempo de esperanza, de tensión y de futuro. Desde la seguridad de la intervención definitiva de Dios, para expresar todo esto, el profeta echa mano del lenguaje apocalíptico que, a veces, nos puede resultar desconcertante. Pero a través de ese tipo de lenguaje, con una extraordinaria abundancia de visiones, intenta descubrir el nuevo mundo futuro, la restauración gloriosa de Jerusalén, gobernada por Josué y Zorobabel. Y finalmente, Malaquías, que quiere decir ángel de Yahvé, es el nombre que la tradición da al último profeta escritor del Antiguo Testamento. Sin embargo, son muchos los autores que creen que Malaquías es un seudónimo, mi enviado, adoptado por un escritor anónimo en relación con el mi enviado o mi ángel de 3:1. Era tiempo de gran escepticismo, no se había cumplido las esperanzas suscitadas por Ageo y Zacarías cuando la reconstrucción del templo. El desánimo se había apoderado del pueblo y renacían los antiguos pecados en el culto y en la vida. La reacción de Malaquías fue vigorosa. Como auténtico reformador, coloca valientemente a todos frente a sus propias responsabilidades, precisamente en un tiempo en el que está fijado la definitiva fisonomía del judaísmo post-exílico. Y pues bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, de manera introductoria, lo que es y lo que dice cada uno de los libros del bloque de los profetas. Soy Jorge Velázquez y compartan, suscríbanse, denle like y si les gustó este video, coméntenos y de qué otro tema les gustaría que hablemos en este su programa Quo Vadis Domine. Hasta la próxima.